Saludos a las personas que están viendo este video. El video que les voy a presentar adelante es un video sobre momentos estelares de la humanidad. Un libro escrito por Stefan Zweig. Es muy interesante leer este artículo, que más parece un mini libro, donde explica bastantes cosas sobre los avances tecnológicos y su historia, y cómo las personas de poco olvidan los primeros inventos que dieron los pasos para que la humanidad sea lo que es el presente de hoy. Es decir, cómo la humanidad ha ido progresando. Pues bien, para entender un poquito más de este artículo, y luego vamos a hablar sobre algunos temas que van de acuerdo al artículo escrito por Zweig, para poder entenderlo un poco mejor. Luego nos concentraremos en el artículo. Ya, lo primero que les voy a indicar son los descubrimientos olvidados. Muchas personas, cuando en el presente o en el hoy, en el vivir diario, todos tenemos un iPhone, una computadora, una laptop, y al parecer solo los usamos y no nos parece algo un poco... No nos parece interesante su manejo, solo lo utilizamos, queremos estar a la onda, chéveres, pero es solo eso, no, solo buscamos como la accesibilidad para el vivir diario, estar en las redes sociales, el chat. Pero para que esto existiera, pasaron muchas cosas antes de que estos inventos se dieran. Aquí les pongo en las fotos lo que son una máquina de escribir en la parte derecha, y en la parte izquierda está un telégrafo. Tal vez muchos no conozcan o no hayan visto estos artefactos, pero estos son los que dieron la pauta para que la comunicación y la escritura para algunos libros y muchas cosas que al humano le permitieron acoplarse mejor, fueron de poco evolucionando hasta llegar a lo que ahora son los iPhones y las laptops. Entonces es como el desinterés, es lo que me quiero enfocar, es como el desinterés ha llegado a las personas de ahora, donde solo usan los aparatos y no se dan cuenta de lo cuán difícil llegó a hacer esto, o tal vez ni siquiera lo investigan. Ya, el segundo punto, voy a hablar de grandes científicos. Tal vez muchas personas, y a su gran mayoría, no van a saber quién es la persona que está en el gráfico, y pues bien, él es Morse, el inventor del telégrafo y del código Morse. Él es fue un ingeniero electrónico, y donde hizo grandes avances. Uno de ellos fue obviamente el telégrafo, lo que permitió la comunicación, y a él se debe mucho de lo que se llama ahora las telecomunicaciones y el uso de la energía eléctrica, junto con sus aplicaciones. Quería enfocarme en él porque vamos a hablar un poco más adelante. Vamos a hablar de él. Vamos a hablar ahora de la electricidad. Para muchos no es un invento, pero el hombre lo supo crear. La naturaleza lo hace como hace los relámpagos, los rayos, pero para el ser humano esto es hasta hace un siglo más o menos era algo un poco complejo de manejar. Pero poco a poco fuimos evolucionando y fuimos creando la electricidad, y cuando ese chispazo se dio fue lo que nos abrió las puertas a lo que es ahora la tecnología. La electricidad, el uso de la electricidad, y por así decirlo, la electricidad, cuando la inventamos, fue la pauta para que todo en el mundo se genere. Ya, ahora nos vamos a concentrar en el artículo. Pues bien, el artículo nos habla de Cyrus W. Field, quien es un campesino un poco obstinado, pero que tiene bastante dinero el suficiente para vivir el resto de su vida sin hacer nada más. Lo curioso fue que él se inmiscuyó en un experimento, creando una compañía de gente que tenía poder económico en ese tiempo para llevar a cabo un proyecto al cual él al principio solo lo vio como una aventura, y después se vería muy atrapado en él, el cual era hacer un medio de comunicación que una a todas las regiones
y que sea eficaz. Más que todo hablando de la luz, o sea, de la electricidad, justo esa pauta. Entonces, utilizando ese nuevo descubrimiento, utilizarlo para poder conectar las ciudades como un beneficio. Entonces esta idea se fue evolucionando y poco a poco el proyecto de Field era crear unas redes de comunicación en base al telégrafo que se uniera a toda Europa. Esto comenzó y luego poderlo expandir. Esa pequeña idea se convirtió en una gran idea porque para ese tiempo llegar a la comunicación era muy difícil, ya que los transportes no eran los más avanzados. Entonces poder comunicarse en un instante como lo hace la luz o como lo hace un telégrafo de un lugar a otro era increíble. Entonces él lo quería aplicar, pero había algunas zonas como en Inglaterra, que nos pone el primer ejemplo en el artículo, donde Inglaterra está un poco apartada de Europa, pero poco a poco se les dio la idea de hacer un cable que una Inglaterra, y logró unirla, y cuando logró unirla, anexarla a esta red de telégrafos, poder comunicarse y así ser como un solo país. Sin embargo, había un pequeño problema. La idea era muy buena solo para Europa, o sea, solo para las zonas terrestres, o tal vez para algunos estrechos de mar muy pequeños. Pero Phil tenía otro proyecto. Entonces, como él ya consiguió seguidores y creó una compañía mucho más fuerte, donde tenía grandes personas que de poder económico para poder crear esa red de comunicación, pero expandirla no solo ya a Europa, sino a América, el nuevo continente que era el boom, pero que era todavía era muy alejado de lo que es de Europa. Entonces lo que él hizo, reunió a los mejores científicos, él puso el presupuesto económico y hizo que se interesaran en pasar esa red de cables del telégrafo y poder llegar hasta América. El gran desafío era que necesitaban una gran inversión y atravesar el duro mar Atlántico. Pero esto a Phil no le importó, porque él era obstinado y tenía una visión clara de lo que él quería llegar. Entonces pasaron varios años hasta que consiguió los barcos necesarios para poder llevar ese cable, transportarlo desde Inglaterra y llevarlo hasta Nueva York. Pero en el primer transcurso que él hizo, él llevó el barco y, para mala suerte, las personas que estaban a cargo de controlar el cable que se iba desenrollando de a poco, se les fue el cable y se cayó prácticamente al océano. Entonces el barco, que era como que iba dejando una telaraña o sea, como una araña que tejía su red, lo mismo hacía el barco. Entonces el barco llegaba con un alambre de cobre recubierto de lo que puede ser como un plástico para que sobreviva al mar, lo iba dejando. Entonces esto iba avanzando. Claro que eran cientos de miles de vueltas que tenía el cable para poder llegar de Inglaterra hasta Nueva York. Sin embargo, se les cayó porque, como era tan grande la distancia desde Europa hasta América, necesitaban de 2 barcos para lograr esa hazaña. Entonces, por un descuido del destino, ese cable se cayó. Después Phil no se sintió un poco rendido, sino era bastante obstinado en sus ideales y continuó con una segunda idea, pero la segunda idea, el mal tiempo, no le dejó hacer el proyecto y lo dejó a medias. Hubo una tercera ocasión donde casi las personas no tenían fe en él, pero lo logró. Justo cuando menos se lo pensaba, y a la vencida, logró que el cable llegara hacia América. Esto fue una conmoción a este campesino que nada tenía que ver, pero que tuvo una visión muy obstinada sobre sus ideales. Lo consideraban un héroe justo en el momento. Pero de poco a poco vieron que el telégrafo no funcionaba bien, que el cable era malo, y cada vez los proveedores
del desastre eran sobre él, decaían y ya no era ese héroe que logró que con su obstinación el telégrafo llegue hasta América y poder unir la comunicación. Y de poco lo olvidaron, tal vez como a muchos ha pasado. Sin embargo, gracias a él, en el presente debemos mucho lo que es ahora el internet, la red, porque él fue el primero en dar el paso de unir América y Europa. Entonces lo que yo quiero concentrarme, acabando mi presentación, es en el personaje que les mostré anterior, Cyrus Field, quien a pesar de no tener una educación clara en lo que era la ciencia, él hizo y fue el primero en unir América. Él tuvo un ideal que muchos lo siguieron, pero que ya no fue lo mismo porque la tecnología va avanzando. Pero este hombre fue el que dio la pauta. Entonces, lo que nos remarca la lectura de momentos estelares en la humanidad es que miramos las cosas, nos enseñan en la escuela muchas cosas de la historia, de guerras, pero no nos enseñan sobre los grandes avances que hicieron que la humanidad sea la de ahora. Que los avances que tenemos, el teléfono, el celular, tantas cosas que ahora parecen tan simples, pero que antes no eran tan simples, tan sencillas de conseguirlas, sino es la perseverancia, es la constancia, es muchos años de sacrificio para que las cosas estén como ahora. Pues bien, eso ha sido todo, espero que les haya gustado mi presentación. Chau.